Buenas noches, hermanos. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Estamos esperando. Ya tenemos el profesor con nosotros. Muy Ahí bien, está. buenas noches, hermanos. Profesor, buenas noches. Bienvenido. Buenas Gracias. noches. Ujú. Buenas tardes. Daniel, buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Creo que están todos, profesor. Cuando quiera puedes empezar. Muy bien, mis hermanos. Vamos a iniciar el día de hoy con una lectura bíblica. Quisiera, si tienen sus Biblias, el Salmo 119. El Salmo 119 tiene una estructura interesante con las letras hebreas. La primera letra hebrea de Aleph. Voy a dar lectura, un breve comentario y luego hacemos una oración y continuamos con la revisión de nuestro material. Dice el Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Gracias a Dios por su palabra. Gracias que Él nos da sus estatutos, sus palabras que nos llevan a conocerle más. Me llama la atención que habla este texto de la Biblia, esta porción de la Biblia habla de rectitud, habla de rectitud, rectitud de corazón, habla de justos juicios y como el escritor sagrado dice que guardará sus estatutos. La realidad es que por nuestras propias fuerzas, no podremos guardar los estatutos del Señor. De hecho, mientras más nos esforzamos por cumplir su palabra, en nuestras fuerzas jamás podremos. Cristo vino para tener una vida perfecta. Gracias por Cristo, gracias porque vino a morir en una cruz. Gracias por ese sacrificio.
Vamos a orar y entonces después continuaremos con la revisión de nuestro material. Nuestro Dios y buen Padre Celestial, te bendecimos porque enviaste a Jesús, el que sí pudo cumplir con su vida perfecta, sí pudo cumplir tus estatutos, tus justos juicios. Y Él es el varón bienaventurado. El varón de dolores es el varón bienaventurado. Y solo en Él es que nosotros tenemos también esa dicha. Todos los que estamos en Cristo tenemos esa dicha. Y por esa razón te damos gracias. Por esa razón, Señor, nada ni nadie nos puede apartar de tu amor, solo por tu gracia. Y el Espíritu Santo confirma eso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues bueno, hemos avanzado, estamos avanzando. Quiero mencionarles que el día de hoy debo retirarme unos 15 minutos antes que concluya la sesión, pero les voy a dejar alguna tarea acerca del manual. El día de hoy vamos a entrar a la tercera parte de nuestro manual, el manual que hemos estado usando. Y entramos entonces en ello. Permítanme compartirles. Muy bien, ahí estamos. ¿Ya tienen ustedes ahí la pantalla? ¿Sí? Si tienen la pantalla de inicio, pueden hacerme así. Sí, sí. Muy bien. Estamos en la sesión 4. Son varias sesiones que vamos a estar revisando. Y el día de hoy vamos a avanzar un poco más en la presentación casi al final. Yo tengo los resúmenes de varios de ustedes y, aquí yo les estoy apoyando para que ustedes también puedan ver lo que pueden agregar a sus resumen. Muy bien. La tercera parte, recuerden que son 3 partes y el día de hoy vamos a empezar a ver el formato de presentación de un trabajo. Quiero aclarar de nuevo, hay muchas formas de presentar. Sin embargo, hay eh, un modelo que nos lleva a tener muchas herramientas respecto a la presentación de un trabajo. Recuerden, elegir un tema, el tema que ustedes de su interés, es porque también tienen la bibliografía adecuada para realizar ese tema. En las sesiones pasadas he mencionado esto, que es muy importante que ustedes vayan a su propia biblioteca, la biblioteca de algún hermano, de algún pastor, para tener esa idea. Es decir, el trabajo que ustedes están realizando no solamente depende algunos me enviaron, hicieron uso más bien y me enviaron alguna encuesta, alguna entrevista. Eso es correcto, pero solamente es una herramienta en el trabajo de investigación. Se requiere para sustentar el trabajo, se requiere de bibliografía y por esa razón estuvimos hablando de biblioteca las sesiones pasadas. Entonces, elegir un tema no es solamente un primer paso. En la próxima sesión vamos a ver como ya he mencionado, una ruta de cómo se ve todo esto en el proceso. El día de hoy vamos a entrar a esta tercera parte acerca del formato de presentación. Va a ser algo, puede ser algo sencillo si en alguna ocasión tú has elaborado un trabajo
un trabajo en la escuela o en la universidad o en algún grado escolar. Podría ser fácil, podría ser algo confuso, algo estresante, pero yo quiero rogarles que en oración ustedes puedan poco a poco, pues ir entendiendo, ir comprendiendo eh, esto. De nuevo, quiero mencionar que hay muchas formas de presentar el trabajo, pero nos basamos en general de un documento llamado APA. Después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y de hecho, muchas veces en una materia, un profesor, como mencioné, tiene la autoridad para decirles, sabes, yo quiero este tipo de presentación. Algunos lo dejan muy abierto y ustedes deben contar con esa herramienta, con esta herramienta de presentación para precisamente facilitar la lectura a quienes ustedes le presentan su trabajo. Muy bien, bienvenidos los que van entrando y luego revisan los primeros minutos de la sesión porque he mencionado algunas cosas que no deberíamos olvidar. Debemos estar constantemente pensando cómo redactar un trabajo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Aunque parece algo muy obvio cómo redactar un trabajo, hay ciertas cosas, ciertas normas que debemos tomar en cuenta para el aspecto de nuestro trabajo de investigación. En el manual que ustedes tienen, y si alguien no lo tiene, lo puede solicitar. En el manual viene a detalle cómo se presenta un trabajo. Y debemos tener, poco a poco debemos ir teniendo mucha claridad de qué es lo que debemos hacer cuando redactamos y vamos a presentar un trabajo. Entonces, cuando menciono la tercera parte, me estoy refiriendo al manual que ustedes tienen. Y aquí quiero recordarles la descripción del curso. Todo estudiante de la Biblia, siempre estamos buscando material bibliográfico y debemos ir poco a poco teniendo todo el material bibliográfico, toda la información de nuestro interés o de algún trabajo que nos asignen. Deberíamos tenerlo de una manera ordenada para que en cualquier momento podamos hacer uso de ella. No hemos visto, aunque les pedí que leyeran y hicieran un resumen, no hemos visto lo de las fichas de contenido, las fichas bibliográficas. Quisiera ir poco a poco en la siguiente sesión, ver un poquito más de eso, porque va a ser muy importante tener esa herramienta. El día de hoy tenemos la facilidad de hacerlo eh, en un procesador de textos, el que tú manejes. Muy bien. Este es el esquema del curso. Estoy agregando algo aquí. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos avanzado en la revisión del material. Introducción del manual. Ya vimos la primera parte. Ya vimos la segunda parte, en donde ustedes hicieron un resumen. Y ahora estamos entrando a la tercera parte. Y después de la tercera parte, antes de concluir el material, no necesariamente la materia, eh, vamos a darnos a la tarea de revisar los trabajos. Yo lo he estado, y como mencioné, requiero de su paciencia. Algunos me han escrito y agradezco que estén dedicando tiempo. Yo sé que es difícil para todos, pero agradezco que estén revisando, que estén enviando sus trabajos. Algunos reconsideraron su tema y eso está muy bien. De hecho, estamos a tiempo. Están a tiempo de reconsiderar. Si tú crees que vas avanzando, pero no cuentas con bibliografía a la mano, probablemente puedas regresar. ¿Cómo te ayuda esto? No es dar pasos hacia atrás, porque si tú ya avanzaste en elegir un tema, en buscar bibliografía, hacer uso de herramientas como la entrevista, la encuesta y todo, si tú ya avanzaste,
pero quieres reconsiderar, eso está muy bien. ¿Por qué? Porque te ayuda a hacerlo de nuevo en otro tema. Entonces, puedes avanzar de esa manera y podrías avanzar más rápido. Entonces, por eso menciono que estamos a tiempo si tú quisieras reconsiderar. No estoy mencionando que no está bien lo que estamos haciendo, al contrario, todo eso nutre y suma al aprendizaje. Muy bien. Entonces, cuando terminemos esta tercera parte que nos va a llevar hoy y la próxima sesión, vamos a pasar a la revisión de trabajos por grupos. Es probable que nos reunamos en un horario, primero 3 a 4 personas y en otro horario 3 a 4 personas. Y así vamos a estar llevando esto. Eh, por cierto, de nuevo, este curso pretende darles la herramienta para que ustedes puedan realizar sus trabajos con otras materias y otros profesores y siempre normalmente el profesor puede darles alguna indicación. El día de hoy vamos a ver entonces el formato de la presentación. Lo primero que vemos es, a ver, permítanme hacer un movimiento aquí. Lo primero es la página. Cuando realizas un trabajo es importante tener en mente cómo va a ser la página de tu trabajo. La página es muy importante establecer el formato antes de comenzar a escribir. Antes de comenzar a escribir, tú, no solo mentalmente, tú debes tener ya una idea de cómo va a ser tu trabajo, cómo se vería cada página de tu trabajo. Esto te va a ayudar mucho para ahorrarte y y esfuerzo de regresarte otra vez y de que se complique tu escrito. Y acerca de la página estamos hablando de algunas medidas. En una sola vista, esto es lo que corresponde lo que correspondería a la página. Normalmente trabajamos un documento, un ensayo, una monografía, la presentación me estoy refiriendo, no solo la investigación. Obviamente todo el trabajo que has hecho de investigación tienes que llevarlo a un documento, dependiendo de lo que un profesor te pida. Entonces, normalmente estos son los requisitos, las medidas que tenemos para una página. El tamaño debe ser tamaño carta o A4 en vertical. Vertical, horizontal. ¿Todos entendemos esto? Si alguien dice, ¿cómo es eso? Nos detenemos un poquito. Pero creo que la mayoría sí tenemos en mente. De hecho, la mayoría de nosotros y ustedes trabajamos en un procesador de textos del Office, en Word. ¿Sí es correcto? O alguien, dígame si alguien trabaja con algo diferente, con algún procesador de textos diferente. Muy bien, nadie. Recuerden, si alguien solamente levante la mano o abra micrófono y diga yo, solamente eso requiero. Entonces, estoy entendiendo que todos trabajan en un procesador de textos como Word, que es el más común. Lo pregunto porque pues estamos en diferentes países. Aquí en México, la mayoría de estudiantes en las universidades, en los seminarios, es con lo que trabajan. Y actualmente pues tenemos la mayoría tenemos al alcance una computadora para trabajar de esa manera. Los márgenes no siempre están por default. Lo recomendable en algunas versiones de APA, en un momento más, todos conocen a qué se refiere APA. APA es la Asociación Psicológica Americana.
en donde se toman referencias, formatos, eh, todo lo relacionado para cómo se hace una nota de referencia, cómo se hace la bibliografía, las medidas. eh, entonces, es un modelo de cómo se escribe. Entonces, la mayoría de los manuales de investigación y de redacción de textos, o más bien redacción de ensayos, monografías, tesis, se basan mucho en este documento de la Asociación Psicológica Americana. Y quiero mencionar esto solamente breve porque es importante. Hay un documento y se los puedo compartir. Hay varias ediciones. Les puedo compartir una edición en donde prácticamente viene esto que les estoy mencionando. ¿Y por qué es importante? Eh, APA, por sus siglas, Asociación Psicológica Americana, prácticamente es el modelo del cual la mayoría hace referencia o se basan en ello para hacer los ensayos, porque tiene algo estándar para todos. Algunos cambian algo muy leve, pero en general la mayoría se basa en esto para cómo hacer referencias, cómo citar los espacios, y aquí les estoy dando algo resumido. Entonces tenemos que el tamaño de la hoja, de la página, tenemos los márgenes. Los márgenes son 2.5 centímetros por todos lados y solamente a la izquierda 3.5. Es decir, cuando tú elaboras tu trabajo, esos son los márgenes como un modelo. Es decir, no le amplías, no lo reduces más. Y, y se hace a la izquierda, porque en teoría, si tú imprimes tu trabajo, si tu trabajo es para imprimir, normalmente se deja todo ese margen 1 centímetro más a la izquierda, con tal de dejar el espacio para el engargolado o el encuadernado, dependiendo de la situación. Y esto lo haces de entrada o antes para mantener tu trabajo ahí, por si acaso se va a imprimir. Honestamente, yo no creo que vayan a imprimir. Algunos profesores tal vez sí les pidan, pero actualmente estamos trabajando la mayoría en electrónico. Entonces, eh, para el trabajo que nos va a corresponder en esta ocasión, en sus temas que van a elaborar, no necesariamente debe ser esta medida, puede ser 2.5 si tú no lo vas a imprimir. Muy bien. Siguiente sería a doble espacio, justificado a la izquierda. Justificado significa tener el margen de la hoja y el texto alineado, es otra palabra, a la izquierda. No es justificado por todos lados, es solamente hacia, esta es mi mano izquierda, hacia la izquierda. Y a doble espacio. Todo esto tú lo puedes trabajar en, en la computadora, en el procesador de textos de Word, de Office. Ahora, yo creo que para algunos esto es, dependiendo de a lo que te dediques y demás, para muchos esto no es tan complicado. Sin embargo, no quiero pasar por alto mencionar que, que podría dificultarse a alguien. Voy a hacer una pausa. Adelante, Selva. ¿Tienes una pregunta? Sí, profe, disculpe, porque como digo, ya veníamos acostumbrados a hacerlo, sí, de algunas maneras, capaz que sin saber, por la ignorancia, capaz que erróneas, ¿no? Me dice que con el tema de los márgenes, eh, si no dejamos igual 3.5 a la izquierda, podría ser 2.5 igual, aunque no se imprima. Sí, es lo que yo mencioné. Ah, perfecto, ya. Y con respecto al justificado también, siempre usamos, a ver, porque justo yo tengo la hoja acá en la computadora y siempre usamos un justificado, por lo menos para acá, para el seminario, el que queda todo
derecho, como que queda de los dos márgenes, de un lado y del otro, el texto centrado. O sea que ese no se usaría. No necesariamente. Voy a mencionar por qué. Y también mencionar que eso va a depender de cada profesor. Ajá. Normalmente, si el profesor, ustedes envían su trabajo y el profesor le dice, no, a mí no me gusta que esté solo de un lado, en este caso a la izquierda, a mí no me gusta que esté justificado solamente de este lado, quiero que esté justificado completo. Ya mencioné, prácticamente el profesor tiene la autoridad de requerirles eso. Entonces, eh, para cuestiones de práctica en la elaboración y en la presentación de su trabajo final en esta materia, que prácticamente es lo que vamos a estar avanzando en siguientes sesiones, yo les pediría respetar estas reglas, que son solamente algunas, por cierto, pero pronto deberían ya estar escribiendo, ya empezar a hacerle presentación. La siguiente sesión vamos a tener algo de eso. No quisiera que estén muy estresados. La siguiente sesión vamos a ver ya más un modelo, eh, incluyendo todos estos, las citas, las referencias, solamente como una práctica. Y una vez que ustedes tengan eso, la idea es que los profesores, al ustedes escribir un trabajo, puedan sus profesores, vaya, luchar menos con algunos detalles de la presentación y prácticamente ellos les den el visto bueno. Muchos profesores pasan por alto toda la presentación porque hay materias que en donde sí se requiere mayor dedicación al contenido. En este caso no. En este caso vamos a estar evaluando la presentación y la coherencia, el uso de la ortografía, el uso de las puntuaciones, todo eso es lo que vamos a estar revisando en este trabajo. Entonces, no recuerdo, Selva fue la que preguntó, no sé si quedó claro. Sí, sí, perfecto, quedó claro. Gracias. Muy bien, seguimos. Sangría de 1.2. La sangría es el espacio que se deja cuando iniciamos un párrafo. Muy bien. La fuente. Ahí tienen ustedes normalmente cuál es el tipo de letra o la fuente que se usa y el número. Es número 12 Times New Roman. Esto es muy importante porque en ocasiones tal vez a ti te guste o a los jóvenes muchas veces les gusta poner un tipo de letra para en su redacción para resaltar algo porque se ve bonito, alguna letra en cursiva. Sin embargo, eso no es adecuado porque el trabajo no solamente es para ti. Recordemos que tú lo que quieres en tu interés por un tema, lo que quieres también, lo que queremos es bendecir a otros, que otros escuchen, lean lo que hemos investigado. Regresando un poquito entonces a lo de la investigación y lo que estaremos haciendo aquí, recordemos que no necesariamente estamos en este momento caminando hacia la tesis, no buscamos hacer eso, sino solamente entender el proceso de la investigación y cómo lo presentamos. Es decir, no es nuestra postura en este momento, sino la tarea y el proceso de hacer investigación, ya sea documental o de campo. Y todo eso, finalmente todo eso se refleja vaya, en en un escrito. Entonces, este es el tipo de letra y cuando empiezas su trabajo, tienes que programar tu procesador de textos, la paginación. Empiezas desde con el número 1 desde la introducción. No importa
Hay varias opciones que el procesador de textos te da. Puede ser al centro, puede ser debajo, al margen derecho, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la hoja. Tienes esa libertad. Obviamente la parte izquierda no, por lo mismo de que se pudiera imprimir y normalmente se pone la página desde la introducción, no desde la portada o la carátula. No, y la razón es que la portada, la carátula, o sea, de tu trabajo, no cuenta como página 1. Muy bien. ¿Alguna duda o alguna aportación hasta este momento de lo que estamos viendo? Muy bien. Si no es así, solamente esto fue un resumen de... Ah, tengo algo más, perdón. Falta algo más. Ok. Creo que no se copió. También el trabajo, al final, al final, eh, hay algunas palabras, por ejemplo, los títulos como introducción. Eso se debe escribir en mayúsculas. Son algunas cosas que me gustaría que ustedes vayan al manual y lo revisen. Al igual que la palabra bibliografía, se escribe en mayúsculas, centrado en una hoja aparte. Y, y de haber algún apéndice, de igual manera, en una hoja aparte, en una hoja aparte se pone la palabra apéndice en mayúscula. Estos detalles ustedes lo pueden encontrar en el manual y, y es parte del resumen que les quiero encargar. Aunque aquí lo estamos revisando, será de mucho provecho que ustedes puedan revisarlo y hacer un resumen no tan largo de la última parte, unas 3 a 5 hojas máximo. 3 es suficiente. Como quiera, les recordaré al final. Muy bien. Seguimos en el formato de presentación. Ya pasamos algunos detalles y ahora vamos a pasar a las citas. De las citas, la próxima semana estaremos hablando de cómo se hace el formato de las citas. Lo único que vamos a mencionar en este momento que hay citas cortas y hay citas largas. Las citas cortas, las citas cortas siempre usan comillas dobles. Entonces, los procesadores de texto a veces traen cierto modelo de estas comillas. Tú puedes usar cualquier estilo. No hay una regla al respecto. Las comillas simples. Estoy hablando de comillas dobles. Creo que todos las han visto. Comillas dobles. Pero también hay comillas simples. Esas comillas como un acento, como una tilde, pero es una comilla simple, se usa para una cita dentro de otra cita. Esto también ustedes lo pueden encontrar en el manual, ustedes lo van a encontrar y es importante porque si hay una cita, normalmente sucede que hay una cita dentro de la cita, no pones dos comillas dentro de la misma cita, sino comillas simples. Solo por mencionar algún detalle de las citas cortas. También las citas largas también van entre comillas. Muy bien. Hablando de citas, esto se refiere a tu bibliografía. Otra vez, la próxima semana hablaremos de un poco más a fondo de las citas cortas, las citas largas. Algo más que debo mencionar de esto es las citas bíblicas.
Las citas bíblicas o un texto bíblico no se le pone comillas normalmente, sino si tú estás escribiendo y vas a insertar una cita bíblica, tú debes mencionar algo así, debes dar una idea de como dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, y entonces escribes lo que Pablo dice. Y al final del texto pones la referencia bíblica entre paréntesis. A diferencia de los libros o de tu bibliografía. Esto también lo vas a encontrar acerca de las citas, también lo vas a encontrar cuando estés haciendo el resumen. ¿Alguna pregunta antes de pasar a las tablas? ¿O algún comentario? Sí, profesor. Em, Sí, entonces, eh, para afirmar lo que dijo, la referencia bíblica entonces dice, como dice el apóstol Pablo, dos puntos y es escribimos lo que correcto. dice el apóstol Pablo, Exacto. pero no entre comillas. No entre comillas. Y se pone el texto bíblico entre paréntesis. Es correcto. Así es. O sea, el texto y capítulo y versículo, obviamente, ¿no? Claro. Ok, Exactamente. gracias. Algunos profesores, hablando de las citas bíblicas, van a preferir, pero esto es ya esa consideración de cada profesor, dependiendo de la materia. Es mi caso. En otras materias acerca de la Biblia o acerca de otras materias que yo imparto, yo prefiero que me pongan, es mi caso, prefiero que me pongan, cuando me están haciendo referencia a una cita bíblica, cuando me ponen el pasaje de donde lo están tomando, prefiero que me pongan el nombre del libro completo en vez de la abreviación, en vez de la abreviatura. Por ejemplo, Romanos, algunos lo abrevian RO, punto, capítulo y versículo. Y es correcto, pero yo prefiero, en mi caso, que la cita sea completa. Romanos, ¿sí? Romanos 12:1 o Efesios en vez de solo EF punto. Yo prefiero eso, pero eso ya está, esa consideración, y ustedes lo pueden encontrar. Algunos maestros, algunos profesores tienen cierta preferencia. Muy bien. La versión también quiere que se lo coloquemos Sí, de preferencia, sí. sin abreviar, también toda Sí, escrita. esto es, sí, muy bien, regresemos un poquito por la pregunta que se me hace muy oportuna. Si tú solamente vas a usar Nueva Versión Internacional o Reina Valera 60, si tú solo vas a usar una sola versión, es algo que puedes mencionar en tu introducción y entonces eso es suficiente. Ya no tendrías que poner qué versión te estás refiriendo porque al principio lo estás mencionando. Pero si vas a usar diferentes versiones, dos o tres versiones o hasta cuatro versiones, lo debes mencionar en tu introducción y la razón por la cual vas a usar diferentes versiones. Y cuando tú estés haciendo la cita, tú estés haciendo uso de la cita bíblica, entonces aclarar qué versión estás usando en ese momento. Todo esto es con tal de que de que el lector tenga un buen entendimiento de tu trabajo. Eh, el lector lo que quiere es tener claridad. Si tú estás leyendo y tú te encuentras con una cita bíblica que dice, así que hermanos, yo les pido por las misericordias de Dios que sus cuerpos sean presentados como sacrificio vivo, y tú has leído o tienes en memoria otra versión de la Biblia,
te va a crear confusión en el sentido de ¿qué versión está usando el escritor? ¿Está parafraseando o está usando una versión moderna? Entonces eso quieres evitar como escritor, quieres evitar que el lector tenga esa confusión. Estoy mencionando un pasaje muy común como Romanos 12:1, pero hay pasajes que no son tan conocidos y entonces vale la pena siempre aclarar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más respecto a esto? Muy bien, continuamos. Ya mencioné que las citas las vamos a desarrollar en la próxima lección un poquito más de cómo se cita, cómo guardas tus citas para otros trabajos. Es muy importante. Actualmente hago uso más de lo electrónico. Antes que no había tantas posibilidades, las personas elaboraban un fichero como una caja con cierta medida para guardar ahí las citas bibliográficas, las citas de contenido, las bibliotecas. Yo creo que aún hay de esas bibliotecas que aún tienen ficheros, cajas con ciertas medidas. Pero la ventaja que tenemos ahora es que en un procesador podemos guardar en la computadora, subirlo a la nube y tenerlo ahí disponible, tener disponible toda la información que querramos, aunque sí se debe respetar las medidas aún. La ventaja que tenemos en Word es precisamente eso, que podemos ponerle la medida exacta y elaborar nuestras fichas bibliográficas para de ahí tomar nuestras citas bibliográficas, nuestras referencias, nuestras notas al texto. De eso hablaremos un poco más la siguiente sesión. Continuamos. Muy bien. Otras herramientas son las tablas, figuras o ilustraciones. Hay dos cosas muy importantes que tomar en cuenta en esto. Si tú vas a incluir en tu trabajo una tabla, una figura o una ilustración, con ilustración no me refiero a lo que se hace en un sermón, sino a un dibujo o a una figura o a una tabla. Estas deben tener las tablas, las figuras e ilustraciones o los dibujos, deben tener estas dos cosas, claridad y visibilidad. Es decir, si tú haces un copy-paste, o sea, si tú tomas de la internet, vamos a suponer que estás hablando, es un ejemplo solamente, estás hablando del templo de Salomón y estás haciendo una comparación con el templo de Salomón, con el templo de Herodes, y tú tomas unos dibujos del internet, lo que tú tienes que dibujos tengan cierta claridad y visibilidad. Creo que esto es claro, ¿cierto? ¿Hay alguna duda sobre esto? Muy bien. Entonces, para los que están haciendo alguna tabla de contenido, alguna estadística, a eso me estoy refiriendo. Y la tabla que uses o la figura o el dibujo debe tener una aclaración. La aclaración que debe tener es, si usaste 3 tablas, debe decir tabla 1, algún título, tabla 1 y un título muy pequeño de la tabla. Tabla 1. Esta tabla muestra el resultado tienes que trabajar en hacerlo corto. Y después tabla 2, tabla 3. Si solamente estás usando una tabla, no hay problema, pero si usas más, lo mismo con las figuras, la ilustración, le puedes poner dibujo 1, figura 1,
Las tablas, las ilustraciones, por si no lo habías considerado, dependiendo del tema, estas tablas, ilustraciones, dibujos, figuras, enriquecen y hacen más atractivo el trabajo. Sin embargo, el peligro, ojo, sin embargo, el peligro es pasar el límite. Es decir, que toda una hoja sea una tabla, a menos de que sea muy indispensable. Entonces, usa toda la hoja para una figura. Pero si no es indispensable, es como que estás rellenando tu trabajo, pero porque ya no tienes mucho más que decir o no te ha faltado más en tu trabajo de presentación. Muchos profesores se dan cuenta de eso. Es decir, si tú estás hablando menciono el ejemplo de los templos de Salomón y el templo de Herodes, y encontraste en internet eso, tienes que cuidar que sea claro y visible. Pero luego debes justificar por qué estás usando las dos figuras. Debe tener algo realmente convincente. Le debe dar a tu trabajo algo convincente para que el lector o el profesor vea, ahora es coherente y es correcto que me presente estas dos figuras. De otra manera, solamente va a ser como para completar las páginas de tu trabajo. Y, y bueno, eso es lo que queremos evitar. Por lo menos estas dos cosas son las que tienen que estar presentes. ¿Alguna duda sobre esto? Muy bien. En tu resumen, yo estoy aquí solamente poniendo los puntos. En tu resumen puedes, cuando llegues a este punto, por cierto, no, aunque sí deben dedicarle tiempo, no esperaría, honestamente, no espero que profundicen demasiado porque vienen ejemplos, vienen varios ejemplos, solamente que tengan claro el punto de cada título en su manual. Las dos cosas que son interesantes en esto es que sea claro y que tenga visibilidad. La visibilidad se refiere a que esté bien ubicado en la página. Y si tú estás haciendo referencia a una tabla, tu tabla debe quedar donde estás haciendo la referencia. Entonces tienes que luchar ahí con colocarlo justo en donde tú lo estás mencionando. Son las dos cosas. Avanzamos si no hay ninguna pregunta o algún comentario. Avanzo. Por cierto, si no has considerado, si no lo habías tomado en cuenta, yo sí te invito a que pienses en alguna tabla o en algún dibujo cuidando estas dos cosas. Que el dibujo, no sé si todos entendemos la palabra pixeleado, es decir, que esté borroso, eso no le da buena imagen, buena presentación. Estamos hablando de formato de presentación. Es importante lo que vamos a poner en nuestra página. Muy bien, pasamos a apéndice. Los apéndices normalmente van al final. Sí, ¿Alguien tiene una pregunta? sí, Selva. Una pregunta, en el tema acá de trabajos y figuras, ¿se puede utilizar colores o sería todo en blanco y negro? Si se ¿Está puede usa, usar colores o no? sí, sí. En el manual que ustedes tienen, ustedes van a encontrar una sugerencia de que no se usen colores. Sin embargo, la razón por la cual la, la, la razón por la cual el manual indica que no se usan colores es por la razón de la impresión. Pero aquí no vamos a imprimir. Pero cuando tú vas a imprimir, ahí sí se debe omitir algo de color porque cuando imprimes, si la impresión no tiene buena calidad, no,
no tiene mucho sentido los colores. Es preferible buscar alguna otra imagen que sí realmente te sirva al momento de imprimir. Pero en este caso, sí se pueden usar los colores. ¿Te refieres? Nos estamos refiriendo a algún dibujo. Nos estamos refiriendo a alguna tabla. Normalmente las En tablas, gráficos y eso. sí, normalmente las tablas, si son números, solamente es un ejemplo. Los contadores usan tablas y muchas veces usan colores rojo, azul o negro. Y por obvias razones, al menos en México, los contadores cuando entregan un reporte usan colores como rojo, azul y negro. Esto es para en una sola vista saber que estamos en números rojos. En México significa que que tenemos deuda, por ejemplo. Entonces, dependiendo de tu trabajo, no hay problema en hacer uso de los colores, de dibujos que tengan colores. Si se responde, Selva. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Am, ahora estamos en los apéndices. Muy bien, me queda poco tiempo, pero ya vamos para concluir. Si estoy yendo rápido, como quiera esto, vamos a detenernos casi hoja por hoja, desde la presentación, la introducción, y vamos a ir hoja por hoja. Por eso quiero tomar tiempo de manera más específica, dependiendo de sus trabajos. Los apéndices normalmente van al final. Los apéndices son útiles para no abundar más en el texto. Muchas veces se incluyen al final, porque tal vez llamen la atención de los lectores. Simplemente podrían ser em, cartas, podrían ser datos estadísticos, algún dibujo que no necesariamente sea útil para nuestro contenido, pero que lleve al lector a otros temas. Es decir, no son tan necesarios para el contenido en el momento porque podrían desviar la atención de lo que estamos escribiendo y por esa razón lo ponemos como algo al final. Esos son los apéndices, es al final. Como mencioné, se pone el título centrado, al final en una sola hoja. La bibliografía, ¿algo más que quieran comentar aquí en cuanto al apéndice? Sí, profesor, ¿qué es el apéndice? El apéndice, ya lo mencioné, depende de tu trabajo. No, Sí, eso lo escuché, sí, eh, pero no lo entendí. ok. Lo mencioné con un ejemplo, que normalmente son, son documentos, dibujos, tablas que no tienen una función esencial en tu escrito, pero que llaman la atención del lector. Y entonces, para no desviar la atención del lector, esos otros documentos o esos datos extras los colocas al final. En elaboración y redacción de textos también se le llama apéndice, como en el cuerpo humano. Normalmente se escribe en la redacción de los textos, pues al final, para hacer referencia a algo, pero siempre es dependiendo del profesor y del lector también.
En sus trabajos no es requerido el apéndice, solamente lo estoy mencionando como parte de cuando se elabora un ensayo amplio o una tesis. Sus trabajos no van a requerir esto. Es muy probable que no requieran eh, estos misceláneos o estos otros documentos, dicho de otra manera. ¿Sí se contestó o quería saber el significado de la palabra? Está bien, pastor, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pasamos ahora a la bibliografía. Miren, para no dejarlo así, un significado que encontré rápidamente es que el apéndice es algo añadido, como un accesorio, o algo, o algo, algo, o algo añadido a otra cosa. Es un- es un significado que viene de la Real Academia Española. Muy bien. Estamos por concluir. Vamos a la bibliografía. Y es algo similar. Va al final con un título centrado en una sola hoja. Vamos a dedicar más tiempo la próxima sesión. De que de hecho les voy a adelantar algo de la presentación de la próxima sesión, porque la bibliografía, esa sí se va a requerir en su trabajo. Mencionamos la vez pasada que mínimo 3 libros deben ustedes considerar en su bibliografía. Es decir, ustedes en sus trabajos deben tener el respaldo, por decirlo de esa manera, o ustedes debieron haber consultado y citado 3 libros por lo menos. Algunos profesores en otras materias tal vez les digan, yo quiero 5 libros, quiero que, que por lo menos 5 libros haya de tu bibliografía. Entonces, esto es un requisito en todo trabajo de presentación, saber qué libros usaste para tu trabajo. Y en este caso lo que estamos solicitando son 3 libros en tu trabajo. Al final se escribe la palabra bibliografía en mayúscula, el título centrado en una sola hoja y lo que viene, que es lo que vamos a ver la próxima semana, es los datos de los libros que tú estás, que tú estás usando. Los datos es nombre del libro, nombre del autor, si es traducido, de qué idioma, la edición, la editorial, el país, el año, son de los datos y esto lleva un orden. De hecho, en el manual lo debieron haber visto en sus resúmenes. Ya la próxima semana vamos a sentar un solo modelo de cómo será presentado en su trabajo. ¿Alguna pregunta? Nos queda solamente el 6 para concluir. ¿Alguna pregunta sobre la bibliografía? Muy bien. Ahora pasamos a la ortografía. La ortografía es muy importante, mucho más cuando estamos en diferentes países eh, de habla hispana, de Latinoamérica y hablamos español. No es nuestro mismo español México, no es el mismo español que otros países, Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil. Bueno, Brasil, ahí haremos una excepción porque ciertamente es diferente. Sin embargo, otra vez, para solucionar esto,
nos remitimos al modelo que presenta APA. Por esa razón les voy a entregar el documento es un documento de APA que no es únicamente de estudio. De hecho, podríamos estudiarlo, pero nos puede llevar mucho más tiempo. Pero es como es de consulta. Es decir, con ese documento, que está muy resumido, tú puedes consultar mucho acerca de lo que ya hablamos aquí, el formato de presentación y otros detalles que se requieren. En la ortografía, obviamente estamos hablando de la puntuación y muchos detalles, la acentuación, eh, el uso de punto, el uso de coma. Normalmente uno tiene que estar trabajando en eso porque cuando tú entregas un trabajo de presentación, no estás, o cuando estás redactando tu trabajo, tú tienes que pensar en ideas, párrafos, frases en concreto, en vez de escribir sin detenerte. Bueno, alguien dijo que eso solamente lo hizo el apóstol Pablo cuando escribió Efesios, porque Efesios tiene esta característica en el idioma original, el griego, en el que vemos a Pablo escribiendo casi casi sin respirar. Es decir, no hay punto. En el español sí lo encontramos, pero en el idioma original se nota como que es una escritura sin punto. Pablo va desarrollando toda esta exaltación, toda esta eh, doxología al inicio de su carta. Pero nosotros no somos Pablo. Necesitamos eh, hacer buen uso de las comas, de los puntos, de los guiones, de los signos de interrogación, signos de admiración, y los puntos seguidos, hacer para todo esto es lo que se requiere en el formato de presentación. Sin embargo, está muy relacionado con un punto que hemos visto, que vimos, o que ustedes, si han leído el manual de manera rápida, estoy seguro que se habrán encontrado con esto de la forma de pensar. No es fácil escribir porque se requiere de bajar las ideas, todas las ideas que tenemos, todo lo que he leído, todos los documentos, las fichas bibliográficas o más bien las fichas de contenido que tengo y cómo hacer este trabajo de unir las ideas para que haya una coherencia. Y todo esto te lo dan los signos, te lo da la puntuación, te lo da la ortografía. Podríamos mencionar muchos ejemplos acerca de la puntuación para darnos cuenta lo importante y relevante que es. No voy a tomar tiempo para eso. Se me acaba el tiempo a mí. Debo retirarme a una reunión de mi consistorio. Pero espero que sea claro esto. Si tú tienes, si tú luchas con la ortografía y los signos que se requieren para una buena puntuación, la recomendación es esta, un diccionario. Un diccionario te va a ser muy útil, no solamente para tu lenguaje, sino también para la forma que escribes. Todos necesitamos hacer eso. Eh, y, y enriquecer mucho más nuestro escrito. Un ejemplo que te quiero poner sobre enriquecer con más palabras nuestro escrito es la forma en que oramos. No sé cuántos de ustedes, o si tú has escuchado a alguien, muchas veces cuando oramos repetimos mucho Señor, y a veces lo repetimos cada 2 o 3 palabras, y lo decimos de muchas maneras, pero se lo repetimos. Solamente voy a poner un ejemplo y no quisiera ser irrespetuoso
respecto a nuestra oración con el Señor. Pero solamente es para un ejemplo de la repetición. Muchas veces empezamos a orar y decimos, Señor Dios, quiero pedirte por mi salud, Señor Dios, porque tú sabes, Señor Dios, que eh, necesito trabajar, Señor Dios, porque, Señor Dios. Entonces, en dos o tres palabras tú ya repetiste, ya metiste Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, cuando hay mucha riqueza en cómo dirigirnos al Padre, muchos de sus nombres, muchos de sus atributos. Y otro peligro es mencionar muchos atributos y hacer una oración muy larga cuando tenemos una solicitud solamente. Esto trasladado a la tarea de escribir, se nota, se ve cuando alguien toma tu lectura y repites mucho una palabra. Entonces, hay una parte en donde, también del manual, en donde se habla de las uniones, cómo unes una idea con otra, qué frases usas, cómo inicias un párrafo, cómo das continuidad a un capítulo. Hay frases que te pueden ayudar y eso ayuda mucho en el formato de presentación. Y la ortografía, una ventaja que tenemos es que los editores de texto, el Word, el procesador de textos, y tiene un editor, tiene una forma para hacerlo. Entonces, muchas veces lo único que hay que hacer es simplemente correr el programa de ortografía, dependiendo del país donde estemos, nuestro lenguaje, y eso va a arrojar, va a ser de mucha ayuda, va a arrojar lo que necesitamos corregir. Incluso con la inteligencia artificial, hay eh, el procesador de textos ahora que te indica que algo se está repitiendo y como que no tiene coherencia tu párrafo. No tengo problema en que se haga uso de eso. De hecho, que se haga uso de la inteligencia artificial, solamente lo que sí menciono es el límite que tenemos para la honestidad y no, ahora sí que no entrar en temas de copiar, de piratear. En eso sí tenemos problemas. Pero tú puedes hacer uso si tú ya elaboraste algo, si tú mismo escribiste y le diste formato y primero luchaste con todo eso y luego quieres revisarlo a través de un programa de inteligencia artificial, no hay problema. Eh, Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con la sesión 4, parte de lo que es el formato de presentación. Eh, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Es probable que mucho más de esto quede más claro en la siguiente sesión, pero adelante si hay alguna duda. Profesor, pastor, ¿sí se me escucha? Adelante. Sí, ¿Sí? no, esto es un poco un resumen de lo que leímos en el manual, ¿no? O sea, en el manual está más explayado que acá. Sí, en el manual, Domingo, en el manual tenemos muchos ejemplos y esto es la tercera parte. En la segunda parte, ahí vienen más cosas sobre la bibliografía, eh, todo esto, pero en esta tercera parte estamos puntualizando y en las siguientes sesiones solamente estamos revisando el material, el manual, pero en las siguientes sesiones vamos a llegar al punto de el modelo que vamos a usar Ah, para sus trabajos, un modelo recomendado. bien, ¿Sí? ¿Está bien, Domingo? bien, bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Voy a dejar de compartir.
Muy bien, mis hermanos, pues el encargo que les quiero hacer como tarea, aunque también se los voy a mencionar en el grupo WhatsApp, es un resumen de esta última parte, como parte del curso para cubrir su material de lectura. También les voy a compartir el resumen de APA que tenemos como una referencia para que ustedes puedan hacer uso, para consultar en algunas cosas que a veces no dominamos, muchos no dominamos porque no estamos escribiendo cada año, entonces, pero es importante tenerlo y contar con ello cuando somos estudiantes y como hemos dicho, todo creyente debemos ser estudiantes serios de la palabra y si lo llevamos esto a algo escrito, pues qué mejor. Muy bien. Agradezco mucho su paciencia, su tiempo, mis hermanos, y quisiera que alguien ore. ¿Alguien quiere orar? Que diga yo para concluir el día de hoy. Si dijiste yo y no se escuchó, abre tu micrófono y di yo. Yo puedo orar. Adelante, Bruno. Por favor, guíanos en oración. Padre amado, estamos agradecidos, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder tener esta oportunidad, Señor, de aprender, de poder, Señor, expresarnos también en estos textos, Señor, pero también, Señor, damos gracias, Señor, que tú cuidas, Señor, cada detalle, Señor, en cada clase, Señor. Gracias por la vida del profesor Obed, Señor, por su disposición. Y Padre, por el tiempo, Señor, que tú le has preparado a él también para que nosotros seamos edificados. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en esta materia, que nos ayudes, Señor, a los temas que hayamos elegidos, no solamente para hacer un trabajo, sino también, Señor, para que podamos aplicarlos, Señor, a la investigación, en la búsqueda, Señor, de la verdad, cuando miramos tu palabra, Señor. Padre, que tú nos ayudes, Señor, a ponerle, Señor, también ahínco, Señor, al meditar en tu palabra, Señor, como leíamos hoy en el Salmo 119, Señor, reconocemos y entendemos que tus caminos son perfectos, que tu ley, Señor, es perfecta, tu ley, Señor, nos perfecciona, tu ley, Señor, nos ayuda, Señor, nos da crecimiento y conocimiento de ti, Señor, y gracias te damos también, Señor, por Jesucristo, que Él cumplió, Señor, a la perfección, Señor, todo, Señor, para que nosotros hoy, por medio, Señor, de Él, podamos tener acceso a tu presencia, Señor. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a preparar todo lo que tengamos que hacer, Señor, y podamos tener cada alumno el tiempo, Señor, para hacer este trabajo que tenemos que hacer, Señor. Tú nos des sabiduría, entendimiento, Señor, también. Y, Padre, nos ayudes a poder comprender a cada uno, Señor, y hacer un buen trabajo, Señor, solo para ti. Como dice Pablo, Señor, todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria tuya, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, me dio gusto estar con ustedes. Una disculpa por tener que retirarme un poquito tiempo antes, pero me ha dado mucho gusto y nos vemos la próxima sesión. Dios les bendiga. La vez pasada no Gracias, tomamos profesor. foto, pero creo que ya alguien tomó foto, ¿verdad? Lo vamos a sacar. Vamos. Vamos a tomar una foto. Próxima clase. Todos bonitos con perfume. Bendiciones. Gracias, profesor. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego.